Padre bueno, te hemos adorado con todo nuestro corazón agradecido, Señor, por todo lo que tú hiciste por nosotros. Señor, en este momento queremos tener nuestros oídos atentos, Señor, a tu voz. Queremos, Señor, escuchar tu palabra para poderla vivir, Señor. Te pido, Señor, que me uses para que yo pueda ser de bendición y hable tu palabra con verdad. Bendice a cada uno de los oyentes y trata en sus corazones que tu Espíritu Santo obre, mi Dios, en este momento y con los niños también. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto y te damos las gracias por tus cuidados. En el nombre de Jesús, amén. Tomen sus lugares, mis hermanas. Ahorita estamos en un mes, ¿verdad?, que festejamos precisamente eso, ¿verdad? Que Cristo Jesús vino a esta tierra a hacerse hombre como nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos totalmente. Un solo pecado es suficiente para que nosotros no podamos entrar al cielo. Una mentira es suficiente, ¿verdad? Adán, un solo pecado fue suficiente. ¿Para qué? Para que Dios lo apartara de él. ¿Cuál fue? La desobediencia. ¿A qué? Al mandamiento de Dios. También Dios ha establecido 10 mandamientos, ¿verdad? Y esos mandamientos dice que si fallamos en un punto nos hacemos culpables de toda la ley. Es decir, que con un solo pecado, es decir, si mentimos, ya somos culpables de muerte, ¿verdad? Porque ¿qué le dijo Dios a Adán? Que el día que ellos comieran, ¿qué dijo? Morirían. ¿Y qué significa morir? Es apartarse de Dios, ¿sí? Se aparta espiritualmente por causa del pecado. Como Dios sabía, ¿verdad?, que el hombre iba a pecar, Él ya tenía un plan. Ese plan de salvación, ¿verdad? Que después de que les llamó a cuentas a Adán y a Eva, ¿verdad? Le dijo primero le llamó a Adán porque él es la cabeza. Acuérdense, todo varón es la cabeza y Dios le va a pedir cuenta a la cabeza de lo que está haciendo con su familia, ¿verdad? Entonces Dios le pidió cuentas a Adán, pero no nada más a Adán, también a Eva, ¿verdad? También a nosotras Dios nos va a pedir cuentas, ¿verdad? De lo que hemos hecho en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos, ¿sí? Y bueno, conocemos la historia, ¿verdad? Y el Señor Jesús, Dios Todopoderoso, le dijo a Adán, ¿verdad?, que por causa del pecado ellos estaban ahora muertos espiritualmente. Entonces ya no podían estar en la presencia de Dios y Dios los sacó del lugar donde Él se manifestaba y hablaba con ellos, ¿verdad? Y tuvieron que padecer hasta la fecha. Estamos padeciendo por causa del pecado. No solo por el pecado de Adán, por el nuestro, ¿verdad? Porque dice la Escritura que el mismo Dios que dijo no mentirás, dijo no matarás. El mismo Dios que dijo honrarás a tu padre y a tu madre, ha dicho también que ames a tu prójimo, ¿verdad? Entonces aquí lo importante de la ley es quién dijo esa ley, es Dios el Todopoderoso. Y el quebrantamiento de una de sus leyes es suficiente, un solo. Y como nadie puede, Dios hizo un plan perfecto, ¿sí? Tenemos un texto que es nuestro texto clave. Tenemos el Gafet. Acuérdense, siempre que entregamos este distintivo es para que memoricemos el texto, porque de eso se trata la enseñanza, ¿verdad? Hoy nuestro tema es la mujer sabia, porque acuérdense, estamos todavía con la mujer sabia. La mujer sabia, ¿qué dice? Enseña la gracia de Dios. ¿Cómo dice su texto? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Entonces las buenas obras no nos van a salvar, ¿verdad? Porque ya vimos que los mandamientos no los podemos cumplir. Siempre fallamos en un punto. Y eso me hace culpable. Y Dios, ¿qué dice? Que el culpable, ¿qué? Como Él es justo, tiene que hacer justicia, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver primeramente lo que dice la Escritura acerca de la gracia. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 5, 10 y 12, no lo vamos a ver. Dice que Dios es Dios de toda gracia. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, ahí Él dio la promesa de enviar al Mesías, a Jesús, ¿sí? Porque le dijo a la mujer, ¿verdad?,
Le dijo a la serpiente que ella, su simiente y la simiente de la mujer iban a ser enemigas. Está hablando de Jesús y está hablando de Satanás, pero dice que Jesús le iba a aplastar la cabeza a Satanás, ¿verdad? Y el Satanás le iba a, ¿qué? A morder el calcañar, es decir, la parte del talón. ¿Cómo lo hizo? Mandándolo a la cruz. Pero todo era un plan divino, un plan de Dios, el plan de la gracia de Dios, ¿verdad? Bien. Vamos a ver lo que dice el texto. Es Efesios 2. Vamos a analizar este texto. 8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Vamos a ver este pedacito, vamos a tratar de desglosarlo. Dice, porque por gracia. ¿Qué significa por gracia? ¿Se han preguntado ustedes qué significa gracia? Más definido, dice la escritura en el griego, es charis, que significa favor gratificante. Es un favor que Dios nos hizo. La gracia es un favor. Y el favor no se paga con nada, ¿verdad? ¿Por qué nos hizo un favor? Porque ya estábamos condenados. Por un solo pecado ya no merecíamos el perdón de Dios. Pero dice que Él nos hizo un favor. Cuando le dijo a Eva que su simiente era la simiente de la mujer, iba a aplastarle la cabeza a Satanás, estaba hablando de ese favor. ¿Por qué? Porque Él vino a pagar el precio de nuestros pecados. Lo que tú y yo merecíamos, Él vino, porque Dios es justo y tenía que hacer justicia. Entonces Él vino y pagó el precio tuyo y mío. Fue un costo muy duro. Eso significa gracia. La gracia, dice, es favor gratificante. Cuando tú necesitas algo y alguien viene y te hace el favor, ¿cómo sientes? Ay, qué descanso, ¿verdad? Qué bueno. Ay, gracias a Dios. Pues es exactamente lo mismo. La gracia significa eso, el favor de Dios recibido por medio de Cristo. Es el favor que vino a ser a mi vida gratificante. Todo ser humano necesitamos la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pecados se rebelan contra la ley de Dios. Es lo que dice en Romanos 3, 23 y 24, la Reina Valera. Dice, ¿por cuanto qué? Entonces, ¿tú y yo pecamos? Sí. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria. O sea, no merecemos irnos con Dios, ni siquiera acercarnos a Él. Pero luego viene lo más hermoso, 3:24. Siendo justificados, ¿cómo? Por obras gratuitamente, ¿verdad? No es por mis obras, ni porque soy buena, ni porque, no, ahí dice que es gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Qué es la gracia, dijimos? El favor que Dios nos hizo, ¿verdad? El favor mediante la redención, o sea, no solamente fue el favor, sino que fue también la justicia, ¿verdad? La justicia de Dios que la recibió, ¿quién? Cristo por nosotros. ¿Qué más dice? A quien Dios puso como propiciación. Propiciación. ¿Por medio de qué? De la fe en la sangre. O sea, esa sangre que Jesús derramó en la cruz fue por ti y por mí. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se fijan? Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Con nada podemos comprar la salvación. Ni nadie nos puede ayudar, solamente Cristo, porque Él fue el que dio su vida por nosotros, ¿verdad? Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención, es decir, el rescate. Eso significa redención. Nos rescató, nos salvó, pero con un precio. Dice en 1 de Pedro 1:19, y vamos a leer desde el 18 en la NTV. Dice, pues ustedes saben, o sea, nosotros sabemos, ¿verdad? Hay mucha gente que no sabe, piensa que por sus obras se va a salvar, pero nosotros sí sabemos. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. ¿Sí? Entonces fue por su sangre preciosa. ¿Por qué? Porque desde Adán hasta nuestros padres, todos hemos pecado, como vimos hace un momento, ¿verdad? Todos somos pecadores y no merecemos la gracia de Dios. Pero Él nos hizo el favor. ¿Por qué? Porque en esa gracia manifiesta Dios su amor para con los hombres. Como dice en Juan, ¿verdad? 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué? No se pierda, sino tenga vida eterna. Son palabras de Jesús. Hay que creerle al Señor. Entonces, no tenemos desconfianza de su palabra. Si Él dice que pagó el precio de mis pecados, así fue, y yo lo debo creer. Porque si no lo creo, ¿qué dice la palabra de Dios? El que no cree ya es condenado por no haber creído en aquel que Dios envió, que nos hizo el favor, Dios, para que Él muriera por nuestro lugar. Y luego dice en el 19, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Fue por Él. Por eso cuando estuvo en la Santa Cena, ¿qué les dijo a sus discípulos? Dice que agarró el pan y lo repartió. Y les dijo que coman de esto porque esta es mi carne que será molida por causa de ustedes. ¿Sí? Y luego después tomó la copa y dijo, tomen esta copa porque esta es mi sangre. ¿Verdad? En ese tiempo no entendían los discípulos de qué se trataba. Pero el Señor les explica, ¿verdad? Que era su vida misma que iba a entregar para hacernos ese favor. El que cree, dice, no es condenado. Pero si no creemos, aunque vengamos a la iglesia, somos condenados. Aquí lo importante es la fe. Vamos a nuestro texto clave, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, ¿cómo es que yo voy a ser salva? Por medio de la fe. Si no tengo fe, no tengo la gracia de Dios, porque no le creo a Dios. Porque todo mundo dice que cree. Si hacemos encuesta allá afuera, todo el mundo le preguntas, ¿crees en Jesús? Sí. ¿Y crees que es tu Salvador? Sí. Y luego le preguntas, ¿y si te llegas a morir y llegas a la presencia de Dios, qué le vas a decir si Él te pregunta, ¿por qué crees que te debo de dejar entrar a mi reino? ¿Qué te van a decir? A mí siempre me dicen, no, pues porque me he portado bien. Entonces, ¿conocen lo que es la gracia de Dios? No. La gracia de Dios es un regalo, es algo que Dios nos hizo un favor, por misericordia, por el amor que Él nos tiene porque somos su creación. Y Dios no quiere que nos vayamos al infierno, Él quiere que estemos en su presencia. Por eso Él vino y pagó ese precio muy alto por cada una de nosotras. Pero aquí lo importante es que tengamos fe, que lo creamos, que lo vivamos. ¿Verdad? Dice, pues es don de Dios. ¿Qué significa don de Dios? Hace rato lo dijo Ceci. Es un regalo. En diciembre siempre acostumbramos a dar regalos, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos recibimos el regalo más precioso, que fue a nuestro amado Señor Jesús, quien dio su vida para rescatarnos. Ese favor tan grande. Yo cada vez que veo la cruz, yo
de verdad, sumamente agradecida con Dios por ese favor que Él me concedió. Sí. Hay un canto que a mí me gusta mucho en lo personal, es un canto ranchero, que se llama Una llaga podrida. Esa era mi vida, una llaga podrida. ¿Por qué? Porque en el mundo tenemos muchas aflicciones. Cuando no conocemos al Señor, en vez de mejorar, vamos empeorando. Y hay dolor, y hay tristeza, y hay desesperación, y hay, ahora sí que le echas todas las ganas, pero por muchas ganas que le echemos a la vida, siempre terminamos frustrados, desanimados, todos aporreados, ¿verdad? El Señor dijo, vamos a tener aflicciones, pero ¿se lo dijo a quién? Al cristiano. ¿Y por qué vas a tener aflicciones? Por el evangelio, por la palabra. Porque yo llevo una vida recta, no para mi salvación, sino porque ahora Él es mi Dios y Él es mi Señor. Por eso dice ahí, es un regalo de Dios. No es por obras, ¿se fijan? No es por obras. Para que nadie se gloríe delante de Dios y diga, yo sí soy bien buena. Y yo antes así pensaba, no robo, no mato, pero de mentiras, ¿qué tal? No, pero esos son pecados veniales, decía yo, así me enseñaron. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién dijo no mentirás? El mismo Dios que dijo no matarás. Entonces lo importante aquí es quién lo dijo. Si Dios dio esa ley, es para cumplirse. Pero como nadie podemos cumplir, por eso dijo, yo voy y pago el precio de tus pecados. Y de aquí para adelante vas a portarte como hijo de Dios, como hija de Dios, ¿verdad? Entonces, dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. ¿Qué significa hechura suya? Ahora somos nuevas personas, hemos nacido de nuevo. Ya nuestra mentalidad Cristo la cambió. ¿Cómo la cambió? Por medio de su palabra. Porque ahora leemos la palabra de Dios, eso se llama sabiduría. Leemos la palabra de Dios y ¿qué más? La practicamos. Pero ya no es para mi salvación, es para honrar a mi Dios, a mi Señor, a mi Salvador. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Se fijan, siempre es en Cristo Jesús. Para eso fuimos creados, para alabanza y gloria de Dios, es lo que dice la Escritura. Pero nos desviamos, ¿verdad? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano tiene que hacer buenas obras, si es cristiano. Si no es cristiano, es un cristino que dice ser, se está engañando a sí mismo. ¿Sí? Porque dice que es cristiano, pero su vida, ¿cómo está? Hace poco yo compartía con alguien y le decía, bueno, tú dices que eres cristiano, pero tu vida dice todo lo contrario. Y yo no soy quien para juzgarte, pero la Escritura nos dice, no soy yo, es la palabra de Dios, dice que por sus frutos los vas a conocer. Si vemos una persona que se dice muy religiosa, muy cristiana, y anda hablando mal de los demás, o tiene un lenguaje tan horrible, o habla con doble sentido, ¿de verdad será un cristiano? Dice la Escritura, por sus frutos los vas a conocer. Entonces, vemos este texto, ¿verdad? Que no es por obras, es por el don que Dios nos dio, el regalo que el Señor nos dio, el favor que Él nos hizo a través de Cristo Jesús. ¿Y cómo se recibe este favor? Por medio de la gracia, por medio de la fe. El medio es la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dice en 1 de Pedro 1:18 en la NTV, dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados, es decir, de Adán y Eva y nuestros papás. No fue pagado con oro ni con plata, ya lo dijimos, ¿verdad? Los cuales pierden su valor. ¿Por qué? Porque si nos morimos se van a quedar ahí el oro y la plata, ¿verdad? Sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha.
Nos vamos al 22. Dice, al obedecer la verdad, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? La misma palabra de Dios nos dice. ¿Quién es la verdad? Jesús lo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que la salvación es solamente ¿por quién? Por Jesús, porque Él fue el que dio su vida por nosotros. No es ni Pedro, ni Juan, ni la Virgen María, ni José, nadie. El Señor dice, Jesús mismo lo dijo, yo soy la verdad, soy el camino y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Dice el 22, al obedecer la verdad del Evangelio, estoy hablando, el Evangelio es eso, Cristo. Ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Verso 23, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará, ¿para cuándo? Para siempre. Son promesas de Dios. ¿Por qué? Porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. O sea, es palabra de Dios. Y Dios no miente, yo le he dicho muchas veces. Aquí vemos lo importante que es conocer la palabra de Dios. Y eso estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Estamos conociendo más la palabra de Dios, aprendiendo lo que es la gracia. A ver si aprendieron bien. ¿Qué significa la gracia? El favor que Dios nos hizo, ¿verdad? Al venir a morir por nosotros. Ese favor inmerecido, por ese favor que no merecemos, pero Él nos hizo ese favor y ahora somos salvas. ¿Por qué? Por medio de la fe. ¿La fe en qué? En el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿cómo encontramos la sabiduría de Dios? Por medio de la fe, porque acuérdense, ¿quién es la sabiduría? Cristo. Cristo es la sabiduría. Por medio de la fe, la misma Biblia nos habla que es la fe. Hebreos 11:1. La fe, ¿qué dice? Es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Qué es lo que esperamos nosotras? La venida de Cristo, o que nos muéramos y nos vayamos con Él, ¿verdad? Eso es lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Ustedes pueden ver el cielo, pueden ver a Jesús, pueden ver. No, ¿verdad? No lo podemos ver, pero lo creemos. ¿Por qué? Porque su palabra nos dice y Él no miente. Y habla ahí, ¿verdad? Que por su fe la gente de antes gozó de una buena reputación. Dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Y habla, ¿verdad?, de todos los personajes que tuvieron fe. Por ejemplo, Noé. Nunca había llovido y Dios le dijo, va a llover. Él le creyó. Así también la gente nos dice, tú estás loca, que va a venir Jesús y que te va a llevar. Pero si lo creemos, dice el Señor, Él lo que promete lo cumple. ¿Sí? Pero ¿por qué está tardando tanto? Todo el tiempo se ha dicho pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios está permitiendo ese tiempo para que los que no creen vengan al conocimiento. Ya cuando Dios sabe todo, Él sabe cuando ya la gente va a estar bien endurecida de su corazón y ya no va a haber más que se conviertan, entonces es cuando el Señor ya va a venir y se va a llevar a su iglesia. Si estamos vivos, dice que Él nos va a arrebatar. Y si morimos, vamos a resucitar y vamos a estar allá con el Señor. ¿Porque soy buena? No, ¿verdad? ¿Por qué? Por Él. Por la gracia de Dios, por el favor que Dios me hizo de enviar a su Hijo Jesús a morir por mí. La fe es la confianza, es la seguridad, es creer la palabra de Dios. Y como la creemos, entonces ¿qué vamos a hacer? A obedecerla. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, dice que ningún ser humano se va a justificar para con Dios.
Es en Gálatas 3:11, en la NTV. Dice, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. ¿Cuál es la ley? Los mandamientos, ¿sí? Ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es decir, que porque hemos creído, Dios nos hace justos, fíjense. No que seamos perfectos, porque todavía a veces la regamos, porque estamos en una escuela aprendiendo a obedecer a Dios. Pero ya no queremos pecar. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante obediencia a la ley que una persona tiene vida. En aquel tiempo así era, pero ¿para qué vino la ley? Dice la palabra de Dios que la ley vino ¿para qué? Para hacernos ver lo pecadores que somos, y que no podemos salvarnos a través de esa ley. Porque si fallamos en un punto, dice, nos hacemos culpables de toda la ley. O sea, somos condenados. Hay varios tipos de fe, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos a salir de viaje, ¿qué hacemos? Señor, por favor, ayúdanos, llévame con bien y tráeme con bien. ¿Y Dios nos escucha? Sí. Pero esa fe no me va a salvar, ¿verdad? Hay otro tipo de fe. Ay, Señor, necesito dinero, no tengo dinero, por favor, suple mi necesidad. ¿Dios nos escucha? Sí. Pero esa fe no me va a salvar. O estoy enferma, Señor, por favor, ayúdame. Y Dios nos ayuda. Pero esa fe no me va a salvar. ¿Se acuerdan aquellos 10 leprosos? Dice que iban detrás de Jesús. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué hizo el Señor? Dijo, vayan al templo y que los revise el sacerdote. Cuando llegaron al templo ya no tenían lepra. Sí, pero uno solo fue agradecido y se regresó. Ese agradecido fue el que entendió la gracia de Dios. Nosotras como mujeres tenemos que entender lo que es la gracia de Dios, porque tenemos hijos a quien compartirle esa gracia de Dios. Que no menosprecien esa gracia de Dios, ni nosotros mucho menos. La mujer sabia sabe compartir esa gracia de Dios, ese favor de Dios que nos ha hecho, porque nosotros merecemos irnos al infierno. Pero como Dios nos hizo ese favor, ahora tenemos esa gran esperanza, ese gran privilegio. La fe verdadera es aquella que tiene la plena convicción de que Jesús pagó el precio de sus pecados y que ya no más el diablo va a venir a decirme, tú, no hombre, que te vas a ir al cielo. Porque a veces cuando pecamos, porque sí pecamos, ¿verdad? A veces, no porque quieramos, a veces se nos chispotea y a veces queriendo también, ¿verdad? Pero si somos hijos de Dios, ¿qué pasa? El Espíritu Santo nos hace sentir mal, dice, la regaste, ¿verdad? Y bendito Dios por su Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él nos habla y pues, ¿para qué? Para arrepentimiento. Vamos, pedimos perdón al Señor y ya tratamos de no volverlo a hacer, ¿verdad? Porque eso ya no es arrepentimiento si seguimos haciendo lo mismo. Es retractarnos y ya no más. Esa confianza en el Señor para mi salvación es la que Dios espera de cada creyente. Por eso dice el Señor que son pocos. Inclusive cuando Él le habla a sus hijos, les dice manada pequeña. ¿Por qué? Porque son pocos los que le creen a Dios. Y la gente cree en todo, menos en Dios, en el Dios verdadero, aquel que vino, se hizo hombre y dio su vida por nosotros. La gracia ha existido desde el principio, desde Génesis. ¿Se acuerdan a Noé? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Noé? Mira, porque eres bien bueno, te voy a decir, haz una arca para que te salves tú y tu gente. No. Le dijo, porque hallaste gracia delante de Dios. ¿Y qué le dijo a la Virgen María? Vamos a ver en Lucas 1, versículo 30, cuando se le aparece el ángel y le dice, ¿verdad? Que, vamos a verlo, versículo 28, en la Reina Valera, dice,
el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Eso de desposada quiere decir comprometida, no estaba casada, comprometida, con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque eres bien buena. ¿Dijo eso? ¿Qué dijo? Porque has hallado gracia delante de Dios. Ella era humana como tú y como yo, que sí amaba al Señor, sí lo amaba, pero no era buena como ninguno de nosotros, ¿sí? Por eso dice: has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué significa gracia? Favor de Dios. ¿Por qué recibió el favor de Dios? Porque iba a tener el privilegio de llevar en su vientre 9 meses al Hijo de Dios, la semilla de Dios, del Todopoderoso, y cumplida la promesa de Génesis, la mujer concebirá un hijo y le va a ¿qué? Aplastar la cabeza. ¿A quién? A Satanás. ¿Cuándo le aplastó la cabeza? Cuando murió en esa cruz, ¿verdad? Porque ahí nos salvó, pero no a toda la humanidad, aunque Él dio para todos, pero no todos creen. No todos creen. Y bueno, ya vemos la historia, ¿verdad? Concebirás un hijo y darás a luz un hijo y lo llamarás su nombre, ¿qué? Jesús. Es el Salvador del mundo. Entonces vemos que las buenas acciones sin fe no sirven. Yo puedo hacer muchas buenas obras, pero si no tengo la fe y la confianza en Cristo Jesús, que Él es el que me mueve a hacer las buenas obras, esas obras son basura. Y mucha gente piensa que con esas obras está compensando para su salvación, pero la palabra de Dios no dice eso, ¿sí? Esa clase de fe es como la de los demonios, como dice en Santiago 2:19. Los demonios creen también, porque ellos ya vieron a Dios, ellos creen y tiemblan, pero esa fe no los va a salvar, ¿verdad que no? Dice la palabra de Dios: alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? El nacido de nuevo demuestra su fe, ¿cómo? A través de sus obras. Por eso dice: por sus frutos los vas a conocer. Una persona que se dice ser cristiana, pero sus obras son todo lo contrario, está demostrando que en realidad no tiene fe en Cristo, ¿sí? Hasta los ángeles caídos afirman la unidad de Dios y tiemblan por todo lo que implica. Ellos conocen la verdad acerca de Dios y acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo, pero ¿qué? Optaron por rebelarse. Aborrecen tanto la verdad como a su autor, es decir, a Dios. Y si te fijas, si tú compartes la palabra de Dios, muchos te aborrecen. ¿Por qué? Porque en realidad no es a ti, es a Dios. Porque tú estás clamando a Dios, tú estás compartiendo la palabra de Dios. Entonces están aborreciendo al autor de las palabras que tú estás compartiendo. Y esa fe que ellos dicen tener, porque si tú les preguntas, ¿crees en Cristo? Ellos dicen que sí. Esa fe que ellos tienen, ese conocimiento, no es prueba de que tienen fe, esa fe salvadora. ¿Por qué? Porque tienen hábito para pecar. Es una costumbre para ellos. Y el cristiano ya no peca, ya no practica el pecado. Sí peca, pero no practica el pecado. Entonces, esa fe que tienen es una fe farsa, porque la fe sin obras, ¿qué dice? Está muerta, según primera de Juan 3:7.
Vamos a ver. Primera de Juan 3:7. Hijitos, nadie se engañe. Nadie los engañe. El que hace justicia, ¿qué dice? Es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. A ver, ¿qué significa practicar? Hacerlo continuamente, ¿verdad? Cuando practicamos la guitarra, estamos a duro y duro y duro y duro. ¿Hasta qué? Hasta que sale bien, ¿verdad? Pues así dice, el que practica el pecado, pues le sale re bien el pecado, ¿verdad? Entonces dice, no se engañen. ¿A quién le está diciendo? A los cristianos, a nosotras. El que hace justicia es justo como Él es justo, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. No dice que no peque, sino que ya no lo practica. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, ¿qué simiente? Es la semilla. ¿Sí? La semilla de Dios permanece en él. ¿Qué es la semilla? Es la palabra de Dios. ¿Sí? Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vamos a ver el 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así de fácil y de sencillo. ¿Sí? Entonces, ¿es importante saber lo que es la gracia? Sí, porque ahí viene una gratitud de nosotros para con Dios. Yo no merecía, ni merezco, ni mereceré nunca irme con el Señor, pero el Señor me prometió que si yo creo en la sangre preciosa de Jesús que derramó en la cruz del Calvario por mí, Él me regala la vida eterna. Es un don de Dios. Nuestro texto, Efesios 2:8 y 9. No se les olvide nunca, porque este es el mensaje de salvación. Por gracia, por el favor de Dios eres salva, por medio de la fe, por haber creído en ese sacrificio. No por obras, para que no te sientas importante que por tus obras. Dice, porque somos hechura suya. ¿Qué quiere decir? Que Él nos ha ido transformando. Creados en Cristo Jesús para las buenas obras. ¿Las buenas obras son para qué? Es evidencia de que yo he creído en Cristo. Las cuales Dios preparó de antemano. O sea, Dios quiere que vivamos así. Pero no es para nuestra salvación, porque la salvación tuvo un precio. Porque Dios es justo y tenía que pagar el precio. Dios es bueno y misericordioso, por eso es su carácter. Dios es amor. Y ese amor se manifestó en la gracia, en el favor que nos hizo a nosotras. ¿Sí? Entonces, una religión no te va a salvar. Algún santo de los que decimos que son santos, Pablo, Pedro, etcétera, etcétera, no nos va a salvar. El que nos salva es Cristo, porque Él fue el que pagó el precio por nuestros pecados. Ahora el cristiano tenemos una nueva naturaleza, como la vimos la vez pasada. Todas las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante todas son hechas nuevas, ¿verdad? Ahora somos diferentes y ahora tenemos en nuestro corazón el Espíritu Santo que nos ayuda ¿a qué? A hacer las obras de Dios. El Espíritu Santo, todo lo bueno que tú tienes, si tienes a Cristo en tu corazón, que es el Espíritu Santo, vas a hacer las obras buenas y esas buenas obras no salen de ti, salen de Él. Hay un canto que dice así, todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Lo he recibido en su gracia, lo he recibido en su amor. ¿Sí? A veces tenemos problemas fuertes en la vida. Los que predicamos la palabra, por lo regular, siempre nos van a acosar. Y van a hacer cosas feas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Pablo? Dice que a él lo latigaron, una vez lo dejaron medio muerto, lo encarcelaban, lo maltrataban. ¿Por qué? Por hablar de la palabra de Dios. ¿Y él qué decía? Dice que una vez le oró al Padre y le dijo, Señor, por favor, ayúdame. ¿Verdad? Tengo ahí como un aguijón que me está
¿Qué es lo que sería? La Biblia no dice qué era. Algunos dicen, los historiadores o los eruditos de la escritura, dicen que era una enfermedad, y otros dicen que no, que era una persona que lo estaba acosando. Y él oró, dice, a Dios 3 veces para que Dios le quitara todo aquello. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi amor se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando sufrimos, hermanas, no es un sufrimiento en vano. Y nuestra esperanza es que Él me hizo el favor, más que suficiente para yo continuar adelante. ¿Por qué? Porque en esta vida vamos de paso. Y sabemos que aquí vamos, como dice la Escritura, somos peregrinos. ¿Qué es un peregrino? Un peregrino es el que va de paso, no se queda a vivir ahí. Entonces nosotras somos peregrinas en esta tierra. Nosotros tenemos un lugar en el cielo que Dios fue a preparar para nosotros, ¿se acuerdan? Él dijo, voy a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. Ahora, tenemos que creer la palabra de Dios y no nos engañamos a nosotras mismas. ¿Y qué caso tiene venir a la iglesia? Si a fin de cuentas salimos reprobadas, ¿verdad? Y nosotras como madres tenemos la responsabilidad de que ya conocimos la palabra de Dios, ya oímos, ya supimos lo que es la gracia. ¿Qué tenemos que hacer? Compartir con nuestros hijos, pero no solamente compartir con palabras, sino con nuestros hechos. ¿Sí? Porque aprendemos más de lo que exactamente. ¿Sí? Las palabras se las lleva el viento, pero los hechos no. ¿Sí? Había una persona que le estaba compartiendo a otro y ella dijo, no, yo no te creo nada. Y bueno, por más que le explicaba y le decía lo que es el evangelio y todo, pasó el tiempo y una vez le dijo, ¿sabes qué? Sí creo en lo que estás diciendo, pero más creo tu vida me ha demostrado más que lo que tú me has dicho. Yo sí creo. Dijo, yo sí creo. Entonces, no solamente se testifica, ¿verdad?, hablando de Cristo, sino se testifica ¿con qué? Con nuestra propia vida. Y nosotros tenemos una grande responsabilidad porque tenemos hijos. Algunos ya están grandes, otros están chiquitos, pues los que están chiquitos tienen todavía muchísimo que recorrer. Y el mundo, como lo estamos viendo, es algo terrible, lo que se les espera a los chiquitos. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestra responsabilidad como mujeres sabias, que es compartirles la palabra de Dios. Que ellos sepan valorar lo que es la gracia de Dios, el favor de Dios. Yo merecía irme al infierno y él también, aunque estén chiquitos, ¿saben? Son bien inteligentes. Y hay que enseñarles esa gratitud que tenemos nosotros hacia Dios con nuestras vidas. No solo con palabras, con nuestras vidas. Y ellos se dan cuenta. A lo mejor se te rebelan y están de rebeldes, pero tarde o temprano andan rodeando hasta que ¡pum!, el Señor los trae. ¿Por qué? Por tu vida, por tu testimonio, por tus palabras, tus consejos que le has dado sabiamente, porque eso se llama sabiduría, aplicar lo que yo he aprendido. ¿Sí? Entonces es importante compartirles a nuestros hijos la bendita palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Entonces, ni Pablo, ni Juan, ni María, ni la religión nos limpia de pecado, sino que es la sangre de Cristo. Es así, nos limpia de todo pecado. Dice Primera de Juan 1:7, que dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? ¿De algunos pecados? De todos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, la verdad es Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Y limpiarnos de toda maldad. Vamos a ver primera de Juan 2:2. Dice,
Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sí? Aquí habla todo el mundo. ¿Qué es todo el mundo? Toda la gente, ¿verdad? Toda la gente, pero no todos creen. No todos creen, por eso es que no todos se van a salvar, porque no todos creen. No tienen esa fe salvadora. Tienen la fe, como les decía, ¿verdad? Nada más para nuestra conveniencia. Que me vaya bien, que tenga dinero, que tenga un trabajo, que me ayude en mi viaje, ¿verdad? Pero no creen en que Jesucristo pagó el precio. Tienen que hacer buenas obras para completar, según ellos, porque Cristo no fue suficiente, ¿verdad? Para el cristiano, Cristo es suficiente para perdonar todos los pecados. Por eso el Señor dice que todas estas personas que reconocen tienen que ser santas. 2 Corintios 7:1. Tenemos que ser santos como Él es santo. ¿Qué significa santo? No es el que tiene una aureola, no. O el que han canonizado, tampoco. Santo quiere decir apartado para Dios, consagrado para Dios. Eso significa santo. Ese que se santifica, dice la palabra de Dios, que Él va a ser como un padre para nosotros. Y nosotros seremos como sus hijos y como sus hijas. Dice el Señor, esto lo afirmo yo, el Todopoderoso. Es 2 Corintios 6:18. Entonces, una vez que hemos conocido lo que es la gracia, quiero que sean sinceras y me digan, ¿quién de ustedes sabía lo que era la gracia? Levante la mano, ¿quién sabía? Gloria a Dios. Y el que no sabía, hoy lo aprendimos, ¿verdad? Hoy lo aprendimos. La gracia de Dios es el favor que Dios me hizo porque yo merezco irme al infierno. No solamente mis pecados pasados, los presentes y los futuros. Y el Señor Jesús, Él vino, dice, ¿para qué? Para hacerme ese favor. Él me hizo el favor muriendo por mí en esa dura cruz. Él pagó ese precio. Entonces, como es justo, ¿qué es justicia para empezar? La justicia es dar a cada uno lo que se merece. Nosotros merecíamos irnos al infierno. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia a sus leyes, sus mandamientos. Justicia es el previo castigo. Que aquí en la vida, ¿verdad? No hay justicia, pero Dios sí es justo. Entonces, dice la Escritura que no hay ningún justo. Por si alguno se cree justo, dice Dios, no hay ni uno. Ni un justo. Eso es la justicia, darle a cada uno lo que merece. Pero Dios no me dio lo que yo merecía, sino que me hizo el favor y envió a su Hijo para que Él muriera por mí. Eso se llama justicia. Dios, siendo amoroso, no nos quiso castigar, pero sí hizo justicia. Alguien murió por mí en mi lugar. ¿Por qué? Porque Él tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque Él nos ama. ¿Qué es misericordia? Vio nuestra miseria. Su corazón se conmovió de que nos íbamos a ir al infierno. Se conmovió. Eso se llama misericordia. Cordia es corazón y miseri es miseria. Se conmovió de nosotros. Y no nos quiso dar el castigo que bien no lo merecíamos y no lo merecemos. Pero Él nos hizo el favor. ¿Se fijan? Eso es ser cristiano, conocer esto. Dios me hizo el favor y no tenía por qué hacérmelo. Él es Dios. Si Él quería, nomás decía, turrún, se acabó, ya hago otra generación. Pero no. La gracia es dar a alguien el premio que no merece. Él nos dio un premio que no merecemos. Es un beneficio de Dios que no tenemos derecho de recibir, pero recibimos ese amor y esa misericordia, ¿verdad? Y por eso Él nos acepta por haberlo creído. Y ahora tenemos esa comunión con el Padre.
y tenemos la seguridad de nuestra salvación, ¿verdad? Porque no es por mis obras. La gracia, toda la Biblia habla de la gracia. Todas las cartas de Pablo, no sé si ustedes se han fijado, pero dice: la gracia y la misericordia de Dios esté con todos ustedes. Ellos sabían lo que era la gracia. Hay muchos cristianos que tienen toda la vida siendo cristianos y aún no saben lo que es la gracia. O lo toman en menos. Pero es algo que Dios nos dio y que tenemos que valorar. Y nuestro corazón debe de estar sumamente agradecido por eso. Dice en Apocalipsis 22, 21, empieza la conversación, o este texto empieza así. Dice: y le he dado tiempo, le está hablando a una iglesia, ¿verdad? Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero ¿qué dice? No quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Dios va a dar la gracia, pero todo tiene un tiempo. Y el tiempo de Dios solamente lo sabe. Cuando se termine la gracia es cuando ya no va a haber nadie que se vaya a convertir, y como Dios conoce todo, hasta ahí va a llegar la humanidad. Entonces viene el juicio. El carácter de Dios es amor y la gracia es parte de su carácter. La gracia es la manifestación de su amor y Dios siempre ha sido el mismo, ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces tenemos mucha tarea, tenemos mucho trabajo. Ahora hemos conocido lo que es la gracia, tenemos que ser agradecidas con aquel que pagó el precio, ¿verdad? Y hay que compartir la palabra de Dios, porque Dios quiere, ¿verdad?, que compartamos. Dice que Él nos llamó, ¿para qué? Para compartir, para enseñarles también la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, con este pensamiento, yo quiero que le demos gracias a Dios, ¿verdad? Gracias al Señor por su gracia, por su infinita misericordia y su amor, por todo lo que hizo, por todo lo que está haciendo ahora y por todo lo que va a hacer después. Vamos a orar y vamos con un corazón agradecido. Señor Jesús, te damos tantas gracias porque tú viniste, tú quisiste venir en obediencia al Padre, quisiste venir a esta tierra humillándote, siendo hombre como nosotros, para morir por nosotros en esa dura cruz. Gracias por tu amor, gracias por tus cuidados, tu protección divina, por tu paciencia para con nosotras, Señor. Gracias, gracias por ese favor inmerecido, gracias porque tú, Señor, nos has hecho libres del pecado y de la muerte. Te agradecemos con todo nuestro corazón, Señor, muy agradecidos, sumamente agradecidos, Señor, por todo lo que hiciste por nosotros, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer más adelante, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús, y te pido por mis hermanas, Señor, que tú las ayudes para que ellas puedan compartir en sus casas principalmente, y a todas las personas que les rodean, Señor, que tú obres en sus corazones y tú las ayudes para que ellas puedan expresar, Señor, este amor tuyo que derramaste en la cruz del Calvario para salvarnos, Señor. Tienen sus hijos, tienen parientes, tienen vecinos. Señor, usa nuestras vidas para que podamos compartir tu palabra como es tu deseo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús. Amén.